Pues muy buenos días, tengan todos. Una vez más estamos aquí reunidos con el tema del libro de Proverbios. Hoy vamos a ver la lección número 35, que tiene que ver con el capítulo completo de Proverbios 9. Así que, sin más, este es un proverbio no tan largo, es un proverbio que tiene solamente 18 versículos, pero tiene una riqueza extraordinaria, como todo libro de Proverbios. Así que le voy a pedir que me acompañe y vamos a ir de lleno. Vamos a leer los primeros, todo el capítulo, los 18 versículos, y después vamos a analizarlos. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 1. La mujer sabiduría construyó su casa y puso 7 columnas en ella. Cocinó carne, preparó vino y colocó la comida sobre su mesa. Luego envió a sus criadas a gritar desde el punto más alto de la ciudad: vengan ustedes los que necesitan aprender. También invitó a los torpes y dijo: vengan, coman el alimento de mi sabiduría y beban el vino que he preparado. Dejen de ser ignorantes y vivirán. Sigan el camino de la inteligencia. El que corrige al burlador o reprende al perverso solo ganará insultos y desprecio. No reprendas al arrogante porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. Enséñale al sabio y se hará más sabio. Da instrucción al justo y aumentará su saber. La sabiduría comienza con el respeto al Señor. Aprender acerca del santo es tener inteligencia. Gracias a mí se alargarán tu existencia. Tu vida aumentará muchos años. Si eres sabio, lo eres para tu propio bienestar. Pero si eres ignorante, solo tú sufrirás las consecuencias. En cambio, la mujer necedad es escandalosa, estúpida e ignorante. Se sienta en su silla afuera de su casa, en lo más alto de la ciudad, y llama a la gente que pasa por ahí. Nadie le presta atención, pero ella dice: vengan los que necesiten aprender, y manda decir a los torpes: el agua robada sabe mejor, el pan que se come a escondidas es más sabroso. Pero ellos no saben que ahí reina la muerte, que sus invitados están ahora en lo más profundo del lugar de los muertos. Eso es lo que enseña el capítulo 9 de Proverbios. Vamos a orar. Eterno Padre, te damos muchas gracias una vez más por permitirnos venir a tu palabra y estar reunidos el día de hoy. Queremos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo, pedir tu dirección para que cuando estudiemos este proverbio que hoy nos toca, nos des tu gracia, tu revelación, nos permitas conocer profundamente lo que tu palabra quiere y dice para nosotros. Oramos porque nos des, Señor, el entendimiento, la capacidad, y nos permitas no solamente conocer, sino poner en práctica tu palabra. Te agradecemos tanto porque nos das la oportunidad de ir a ella y de poder, Señor, aprovechar todo lo que tienes para nosotros. Te pedimos que los hermanos que escuchan, las personas que estamos aquí reunidos, podamos ser bendecidos como siempre por tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, gracias. Vamos a Proverbios 9, versículo 1. La mujer sabiduría, dice, construyó su casa y puso 7 columnas en ella. ¿Qué significa construir la casa y poner 7 columnas? Lo primero que debemos ver aquí es que este término casa se refiere a que el cristiano, el sabio, debe construir. Y esta es una casa espiritual de la que hablamos. Por eso primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, hace referencia a algo similar. Voy a leer la versión Reina Valera 1960, que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Podemos leer mucho acerca de que el cristiano es una casa de Dios, es decir,
somos habitaciones. Y Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos santos, ustedes que participan de una invitación que les llega del cielo, fijen su atención en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que nosotros confesamos. Él fue fiel a Dios, tal como Moisés fue miembro fiel de la familia de Dios. Jesús es más importante que Moisés, porque el que construye una casa tiene más importancia que la casa misma. Toda casa tiene un constructor, pero Dios es el arquitecto del universo. Moisés fue respetado como siervo fiel en toda la casa de Dios, y su trabajo era ser testigo de lo que Dios iba a decir. Pero Cristo dirige la casa de Dios como un hijo fiel. Somos la familia de Dios siempre y cuando nos mantengamos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. Aquí podemos ver una vez más cómo se habla acerca de esa casa que somos nosotros. Apocalipsis 21, versículo 3 dice: oí una fuerte voz del cielo que decía: ahora el hogar de Dios está con los seres humanos, y Él vivirá con ellos. Serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Una vez más, entonces hacemos referencia a que cuando la sabiduría dice que construye su casa, a lo que hace referencia es que nosotros, que somos casa, habitación del Espíritu Santo, debemos entender que se está hablando de esa construcción espiritual que tenemos nosotros que hacer. Las 7 columnas en ella, el significado de esos 7 pilares, a través de los siglos, varios comentaristas no se han podido resistir de encontrar este significado simbólico de los 7 pilares, que es referencia a estas columnas, a los profetas, a los apóstoles, a los ministros, a las cosas santas, porque en Gálatas, capítulo 2, versículo 9, dice: y reconociendo la gracia que había sido dada a Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Estos pilares, estas columnas, hablan acerca, son similares a los apóstoles, a los ministros, a los profetas, y lo que hace referencia también, por ahí alguien hizo un comentario, es que también podemos ver que estas 7 columnas también pertenecen al templo en Jerusalén. El 7 significa espiritualmente completo, y vemos la perfección con la que Dios va a construir su casa. Vemos también 7 iglesias en el Apocalipsis, que es un símbolo de la totalidad de la cristiandad. Vemos los 7 dones del Espíritu que sostienen a la iglesia. Y la idea principal es que la casa de la sabiduría es grande, está bien equipada y está apta para un banquete. Lo que creo que está diciendo es que lo que Dios está haciendo en nosotros es una habitación, nos está capacitando, nos está dando una estructura, y eso es lo que busca Dios a través de la sabiduría en nosotros. Así que mientras en Proverbios 8 se describe a la sabiduría como una mujer que bendice y beneficia a quienes la escuchan y la obedecen, ahora Salomón en el capítulo 9 describe la sabiduría como una mujer generosa, hospitalaria, que invita a todos a venir para ser edificados, para ser llenos. Continúa Proverbios 9, versículo 2, diciendo: cocinó carne, preparó vino y colocó la comida sobre su mesa.
Las costumbres y la ética de hospitalidad en el Antiguo Oriente hicieron que estas invitaciones tuvieran un significado profundo. Y la sabiduría ofrece a los sencillos, a los que carecen de entendimiento, su provisión. Les está diciendo, vengan, los voy a hacer una habitación, los voy a hacer capaces, los voy a llenar, los voy a construir, a edificar. Y no solamente eso, sino que les voy a proveer, les voy a dar provisión. Y así como uno prepara un banquete e invita a los invitados, la sabiduría se prepara para hacer este llamado. Cuando dice cocinó su carne, normalmente la matanza de un animal, no sé si usted sepa o haya visto por lo menos, no es cosa fácil. Es una cosa que requiere cierta habilidad, y entonces en algún momento la matanza del animal se consideraba algo como una responsabilidad, al igual que la construcción de una casa, que era normalmente una tarea para hombres. Si usted puede acompañarme a Génesis 18:7, podemos ver que dice que luego Abraham corrió hacia el rebaño, tomó un cordero bueno y tierno y se lo dio a su siervo, quien fue rápidamente a prepararlo. Otra escritura que habla acerca de cómo un hombre cocina, prepara, mata a un animal es Jueces capítulo 6, versículo 19. Entonces Gedeón entró a la casa y preparó un cordero en agua hirviendo. También preparó pan sin levadura con 20 kilos de harina, y luego puso la carne en una canasta y echó el caldo en una olla. Gedeón sacó toda esa comida y se la presentó bajo el roble. Podemos ver que era básicamente una tarea que se le daba a los hombres, el preparar algún animal, el matarlo y cocinarlo. Pero también habla de preparar vino, y aprendemos que el vino, existe este término de prepararlo porque se dice que el vino sin mezclar era una bebida bastante fuerte, y el vino se podía diluir en agua, o se podía, porque se diluía de 1 a 8 veces en agua para bajarle un poco lo fuerte, lo tóxico que podría ser, lo embriagante que podría llegar a ser, ¿no? En algún momento escuché que en aquellos días era más saludable tomar vino que agua, porque el agua podía causarte alguna situación en el estómago, y entonces el vino por sus características pues era más benevolente. Pero se ha confundido el término y muchos han dicho, bueno, pues Dios convirtió el agua en vino y entonces debemos tomar vino, y ya saben, ¿no? Buscando la excusa. Pero este vino del que hablamos se diluía en agua, era como un jugo. Y ahora entonces también entendemos que se podía mezclar con especias para hacerlo incluso hasta más fuerte. Y sabemos de algunas culturas que lo mezclaban con especias. Y aquí vemos, por ejemplo, en Proverbios 23-29, ¿quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? El que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. Entonces, vemos que sí es una situación ahí con el vino, y las culturas judías, griegas, romanas, rara vez bebían vino sin mezclarlo con agua. Y entonces los escritores antiguos nos han dejado plasmado que había ciertas ordenanzas al respecto. Algunos indican que en 3 partes de agua, otros que en 5. Un escritor de nombre Plinio llegó incluso a escribir que hasta en 20 partes de agua. Entonces era común. Por eso es que dice que mezcló el vino. En otras palabras, lo preparó, estaba listo.
Proverbios 9:3 continúa diciendo, luego vino luego envió a sus criadas a gritar desde el punto más alto de la ciudad. Y aquí estas criadas, estas doncellas, ante los ojos de Dios, escuche, estas doncellas son la novia de Cristo, y en todo caso serían todas aquellas personas que están saliendo a dar el mensaje para invitar a la gente a la cena del Cordero. Estos entonces serían los ministros que van por todas partes y llevan el mensaje de Dios, llamando a la gente a ser salva, a venir a esa comunión, a venir a esa cena, a venir a esa relación con nuestro Señor. Y gritan desde el punto más alto de la ciudad, y otra vez vemos que el lugar es arriba, a la vista de todos, donde se escuche su voz. El llamado de la sabiduría no es en secreto, sino en público. Y ahorita vamos a ver un contraste, una comparación entre esta mujer sabia y esta otra mujer necia. Proverbios 9:4, continuando con la lectura, dice: vengan ustedes los que necesitan aprender. Y también invitó a los torpes y dijo. Y entonces aquí vemos que Dios envía la invitación a los humildes de la tierra a venir a Él. De hecho, la invitación es para todos, para el que quiera venir. Normalmente no son los sabios mundanos los que se acercan humildemente a Dios, sino las personas comunes y corrientes. Bueno, más bien comunes, ¿no? Como usted y yo. Proverbios 9:5, vengan, coman el alimento de mi sabiduría y beban el vino que he preparado. Y así como la comida y el vino o la bebida dan vida física, las enseñanzas de Salomón dan vida espiritual, las enseñanzas de nuestro Señor dan vida espiritual. Esta verdad se encuentra en la invitación de Jesús en el banquete. Escuche lo que dice ahí en Lucas 14. Lucas 14, a partir del versículo 15. Cuando uno de los que estaban comiendo con él escuchó esto, dijo: afortunado el que participa en la cena en el reino de Dios. Y entonces Jesús le dijo: un hombre estaba preparando una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora de la cena, mandó a un siervo a decirles a los invitados: vengan, que todo está listo. Pero uno tras otro, todos empezaron a inventar excusas. El primero dijo: compré unas tierras y ahora debo ir a revisarlas. Por favor, discúlpenme. Otro dijo: compré 5 yuntas de bueyes y ahora debo ir a probarlos. Por favor, discúlpame. Otro dijo también: me acabo de casar y no puedo ir. Cuando el siervo regresó, le contó a su patrón lo que habían dicho. El patrón se enojó mucho y le dijo: ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad y trae a la cena a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después el siervo le dijo: patrón, he hecho lo que me has ordenado y todavía hay espacio para más gente. Entonces le dijo al siervo: ve a los caminos y veredas y haz venir a toda la gente para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de los que habían sido invitados probará mi cena. Esa es otra enseñanza, pero sabemos que está hablando del pueblo judío que no quiso participar, y entonces Dios dijo: ok, entonces vamos a traer a los gentiles. Y la sabiduría ha hecho su parte, y ahora los ineptos, los insensatos deben tomar la decisión de festejar y de ser sanados. Y este es el llamado al banquete de Dios. Y la invitación aquí en el versículo 5 es la misma que Jesús dio a sus discípulos. Partió el pan, dijo: comed de su cuerpo, y sirvió el vino y dijo: bebed de mi sangre. Y el pan y el vino son platos de comunión, y aquí está la comunión de los santos. Y déjame hacer una pausa y decirte, la invitación el día de hoy es de parte de la sabiduría, diciéndonos nosotros: vengan y participen de esto, preparen
y crezcan y maduren y edifiquen su casa. Y como todo en la Escritura siempre es una decisión, lo tomaremos, lo dejaremos, participaremos o no. Continúa Proverbios 9:6, dice: dejen de ser ignorantes y vivirán, sigan el camino de la inteligencia. Y la verdad es que solamente una persona falta de entendimiento le diría no a Dios. Debemos apartarnos de nuestros caminos necios y abandonar ese estilo de vida para tener una vida eterna. Y como dijo la misma Escritura, el que tenga oídos para oír, que escuche. Ir por el camino del entendimiento es aceptar al Señor Jesús como Salvador y Señor. Siguiente versículo 9, Proverbios 9:7. El que corrige al burlador o reprende al perverso, solo ganará insultos y desprecio. Y aquí parece ser que toma un sentido, un sesgo que vale bien la pena, como toda la Escritura, analizar. El que corrige al burlador o reprende al perverso, solo ganará insultos y desprecio. Y quiero leerles una escritura en dos versiones diferentes, porque cuando la leí me causó, o sea, no lo podía yo, lo leí otra vez y dije, ¿es en serio? Y mire qué dice Isaías 28:9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Y luego el versículo 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí y otro poquito allá. Y entonces leí la misma escritura en una versión más moderna, en una versión que te ayuda a entender un poquito más lo que está diciendo, en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice: ¿a quién le impartirá conocimiento? ¿A quién le hará entender el mensaje? ¿A los bebés que dejan de lactar? ¿A los que acaban de dejar el pecho? Les dice, la M con la M, ma. No, perdóname, la M con la A, ma. La M con la I, mi. Mi mamá me mima. Y entonces ves algo así en la escritura y de repente dices, a ver, espérame, esto como que no me cuadra. ¿A qué se refiere? ¿Qué está diciendo? Es un ejemplo del desprecio y la burla hacia quien predica la verdad. Porque si tú ves el contexto, observas que se estaban burlando del profeta. Y es como si dijeran, no hay nada más que línea sobre línea, precepto sobre precepto, el mismo sonido de las palabras. En el original de esta escritura es Saúl, Saúl, Caú, Laú, Caú. O sea, es así como lo que acabamos de leer. Para nosotros los mexicanos esto es muy coloquial. La M con la A, ma. Es como si le estuvieras enseñando a un niño a leer. Y lo que está haciendo referencia es que cuando un hombre viene y predica, los que se burlan de él hacen burla a lo que le está diciendo. Por eso el siguiente versículo de Proverbios 9, que es el 8, dice: no reprendas al arrogante, porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. El 7, podrás brincarte de nuevo hasta el 7 para volver a regresar al 8. El que corrige al burlador o reprende al perverso, solo ganará insultos y desprecio. Y el 8, lo acabamos de leer: no reprendas al arrogante, porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. Así que Salomón nos da una regla de la prudencia cristiana. ¿Por qué debes corregir y reprender cuando el resultado será más daño que bien?
evita las irritaciones. A ver, vamos a pensar por un momento en esto. ¿Alguien le ha predicado a alguien que no quiere escucharlo? Platicábamos hace unos minutos. Vas y le predicas a alguien y sales raspado. Te dicen o te argumentan e incluso hasta te desprecian, incluso hasta te dan, no sé si entienda esa expresión que dice, hasta te dan tu descolón, ¿no? Así como que ¡pum!, te avientan por ahí. Salomón está diciendo que evitemos las irritaciones. No está diciendo que no lo hagamos, está diciendo que seamos personas que esperemos la oportunidad favorable. Cuando les testifiques a alguien sobre las Escrituras, tratando de llevarle a la salvación y te ridiculice por lo que le estás diciendo y quiera discutir al respecto, es mejor no discutir. A veces su culpa es tan grande que podría decir cosas que pudieran dañarte. Esto no significa que dejemos de intentar ayudar a la persona a venir a Cristo. Lo que acabamos de platicar, Gil y yo, hace unos minutos, antes de que siempre nosotros llegamos unos minutos antes y siempre nos sentamos y platicamos de experiencias y todo. Y si me permites, Gil, voy a platicar lo que platicábamos. Hace algunos años atrás, Gil con mi suegro Hugo, quienes lo conocieron se acordarán de él, iban y oraban por los enfermos. Y dice que en una ocasión llegaron a orar por un joven, en aquel entonces un joven, que estaba muy grave y que el doctor había diagnosticado que pues pronto todo indicaba que iba a fallecer. Y que llegaron a orar por él y que la familia de esta persona no querían que oraran por él. Y que él decía, sí, yo sí quiero, en su poca capacidad que tenía, decía, yo sí quiero. Y que entonces Hugo y Gil decidieron, pues, orar por él, a pesar de que la familia, que eran como 6, 7 personas que estaban alrededor, les intentaban interrumpir y les hacían algunas señales por atrás. Ellos dijeron, no, pues nosotros vamos a orar. Y al terminar de orar le dijeron, ¿quieres que mañana regresemos a orar por ti? Y él decía, sí, está bien. Y la mamá de esta persona le decía, no venga. Entonces ellos con toda prudencia lo hacían y regresaban. Finalmente un día, orando, después de orar por él, este hombre empezó a toser, empezó a volver el estómago. Y la mamá decía, miren lo que han provocado. Pero ellos no cayeron en esa provocación, no discutieron. Resultó que terminó sacando toda la enfermedad y bendito sea Dios, se recuperó, se fortaleció, terminó casándose y terminó haciendo su vida. Y Dios le ha permitido muchos años. Ahora lo ves y está regordete y chulo que está ahora. Pero se alejó de Dios. Esa es otra enseñanza, pero lo que puedo resaltar es que tenemos por un lado a la persona que es arrogante y que no quiere nada, y tenemos por otro lado una persona que puede ser sabia y que no confronta, que ve que aquella persona se irrita, que aquella persona, y dices, ok, no es el momento, no le voy a decir nada. Cuando tú le predicas a alguien, tenemos que ser sabios y tenemos que evitar la contienda para que no haya una burla cínica, y si la hay, debemos ser humildes, porque muchas personas no aceptan el mensaje si le corriges un error en sus vidas. Algunas personas, si se les recuerda el pecado en sus vidas, te van a odiar, no les gusta. Pero recuerda este dicho: si el predicador no nos pisa los pies con bastante frecuencia para recordarnos nuestros pecados, entonces no es un buen predicador.
Porque hay que señalar el error, porque hay que señalar el pecado en nuestras vidas, porque hay que recordar que no debemos descuidarnos para estar atentos. Cuanto más se avanza, ya sea la necedad o la sabiduría, más o menos se tolera la crítica. Es el método de la enseñanza o de la sabiduría. Es decir, tenemos que exponerlo, tenemos que decirlo, porque si no lo empezamos a tolerar, hay que exponerlo, hay que decirlo. Proverbios 9:9 continúa diciendo: enséñale al sabio y se hará más sabio. Da instrucción al justo y se aumentará su saber. Esto tiene que ver con las palabras de Mateo en el capítulo 13, versículo 12, donde dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No hay dudas sobre lo que esto significa. Los sabios están deseosos de recibir instrucción de alguien que sepa un poco más sobre el tema. Y te voy a decir algo a ti que escuchas, que eres joven. Júntate con personas que te enseñen algo, no con personas que te hagan perder el tiempo. Júntate con personas que te hagan ser mejor, que te hagan crecer, que te enseñen algo para la vida. No pierdas el tiempo con gente que nada más está de ocioso y que nada más está pensando en hacer cosas que no están bien. Gente que te haga crecer. Las únicas personas que pueden aumentar el aprendizaje son aquellas que quieren aprender. A los necios, los burladores, a los simples, les gusta hacer las cosas a su manera y que se les diga que están haciendo bien, pero los hombres y mujeres sabios quieren saber la verdad. Y a veces la verdad es decirles: eso que estás haciendo está mal. Y hay que recapacitar. Cualquier cosa que se le dé a un sabio, él cosechará un beneficio de ello. Proverbios 9:10 dice: la sabiduría comienza con el respeto al Señor. Aprender acerca del santo es tener inteligencia. Aprender acerca de Dios es tener inteligencia. Primera de Samuel 12, versículo 14. Deben temer y respetar al Señor, servirle y no desobedecer los mandamientos del Señor. No se vuelvan contra Él. Ustedes y el rey que los gobierne, obedezcan al Señor su Dios para que Él los rescate. Si no obedecen al Señor, les irá mal. Si rechazan lo que el Señor manda, el Señor se volverá contra ustedes. Con mano dura los destruirá a ustedes y a su rey. El punto de partida de la sabiduría es temer a Dios. Es reconocer, honrar a Dios. Esto significa que nosotros debemos honrarle. La verdad es que creo, sin temor a equivocarme, que muchas veces nos quedamos cortos en ese reconocimiento. Esta declaración también se la leímos, la estudiamos en Proverbios 1:7, porque se vuelve a repetir. Ese es el temor. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y aunque el libro de Proverbios es un libro que se centra en una vida práctica, también se basa en este principio sumamente importante. La sabiduría comienza con una relación correcta con Dios, el temor al Señor. Y este es un temor real. Es un temor en el sentido de admiración, de reverencia, de honra.
porque Dios es santo y justo y creador de todo. No es un temor que te acobarda, ni servil. No es un temor así, ay, me va a pegar, ay, me va a castigar. No. Yo lo relaciono en mi poca ignorancia, más bien en mi ignorancia y en mi poco conocimiento, que es un temor como, y esto lo tengo que aclarar porque algunas generaciones después de nosotros no lo entenderán porque es diferente, pero los que somos un poco más viernes que jueves, nos acordaremos que a los abuelos se les honraba, incluso hasta había cierto temor hacia ellos. Se les hablaba de usted, algunos hasta se les besaba la mano. El famoso tata, ¿no? El tata es el abuelo, y había que, ya llegó y siéntese usted y pase usted y ¿qué le sirvo? Y había esa situación de honra. Les he platicado acerca de ese correo que dice que las cosas cambiaron, ¿no? Que el padre pasó a ser papá, después pasó a ser papito y ahora es el oso peluche, ¿no? Y yo lo veo, o sea, yo a mi abuelo, la única figura de abuelo que yo tuve fue a mi abuela materna, y la tuve unos pocos años, no la tuve muchos años, y me acuerdo mucho que mi mamá me decía, salude a la abuela, y a veces yo de adolescente decía, no quiero, y ella me decía, pues no es que quiera, es que tiene que saludarla. Entonces iba yo y abuelita, y no podía decir la abuela, no le diga abuela, diga la abuelita, y con mucho respeto, y ahora yo volteo a ver a mis nietos y no soy el abuelo, ¿no? Soy tico, ¿no? Si bien me va, soy el abuelo, ¿no? Ni siquiera abuelito, ¿no? Tampoco es que me robe el sueño, pero pienso y digo, las generaciones han cambiado, el respeto se ha ido perdiendo, ya no hay tanta enseñanza, ese tipo de cosas, ¿no? Se han perdido. Y todo tiene un sentido. Lo que estoy diciendo es que hay una manera, una corriente, una forma de pensar del mundo que te está llevando a otra forma de creer, de hacer, y los jóvenes dicen, es que eso era para los viejos, y es que eso era antes, y ahora es diferente. Y entonces te van a llevar a un lugar a donde no vas a poder entender y comprender lo que significa realmente honrar a alguien. Y cuando no entiendes cómo es honrar a alguien que puedes ver, que puedes sentir, jamás vas a entender lo que será honrar a Dios, que no puedes ver. Por eso hay que cuidar tanto. Una de mis oraciones en las mañanas es decirle a Dios, cuida a mis nietos de esa agenda que hay en el mundo de igualdad de género, de todas esas cosas que hoy el mundo le está ofreciendo a los jóvenes y a los niños. Proverbios 9:11, gracias a mí, está hablando la sabiduría, se alargará tu existencia, tu vida aumentará muchos años. Esos son los beneficios que vienen a la vida de aquellos que reciben la sabiduría. Y esto comienza a través de un temor hacia Dios, donde siempre habrá una recompensa. Si eres sabio para ti mismo. Y Salomón explicó cómo la sabiduría y la necedad afectan directamente al individuo. Quiere decir que si eres sabio, vas a tener un efecto que vendrá, que será un beneficio. Y si eres necio, también va a haber un efecto, va a haber una situación que te va a afectar para mal. Salomón nos dice y escribe esto aquí: te vas a beneficiar de la sabiduría que buscas. Gálatas 6, versículo 4, cada uno
Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de los logros, sin compararse con los demás. Cada uno cumpla con sus propias responsabilidades. Sé responsable de lo que tienes que hacer. Si Dios nos da vida, después veremos Proverbios 10, y nada más quiero leerle el primer versículo. Proverbios 10:1, que es el siguiente proverbio que estudiaremos. Dice: estos son los dichos sabios de Salomón. Un hijo sabio hace feliz al papá, y un hijo bruto entristece a la mamá. Y aquí podemos ver, y ahí le prometo que ahí nos podríamos quedar mucho tiempo estudiando al hombre prudente, sabio, entendido, el que busca el consejo, el que obedece, el que hace las cosas que se le dicen, y al otro que en esta versión dice que es un bruto, que es un hombre simple, sencillo, que no es prudente, que abre las puertas de su mente, de su corazón, porque eso es lo que significa ser sencillo. No tiene entendimiento, no tiene filtro, todo lo absorbe, todo lo cree, todo lo practica, y nos podríamos quedar mucho tiempo ahí. Por eso, seamos responsables. Y te voy a decir una cosa: si tú tienes a partir de los 12 años una edad, esa edad ya tienes dentro de ti la capacidad de poder decidir que sí, que no, que está bien, que está mal. Ya eres considerado como una persona que puede tomar una decisión. Incluso hoy en nuestra sociedad, hasta un poquito más pequeños, hasta como de 10 años, ya los chicos están empezando a tomar decisiones que, aunque no las acaban de entender bien, ya empiezan a comprender que sí está bien y que está mal. Pero eso será después, si Dios nos da vida. Proverbios 9:12: si eres sabio, lo eres para tu propio bienestar, pero si eres arrogante, solo tú sufrirás las consecuencias. Y aquí vemos que es nuestra responsabilidad buscar la sabiduría, y que es nuestra propia pérdida si rechazamos al Señor. Cada individuo es responsable de su propia conducta, de modo que las decisiones que tomemos afectan nuestra propia vida. Es muy cierto. Tú mandas a tu hijo a la escuela, y si no estudia y reprueba, ¿de quién van a ser las consecuencias? ¿Para quién van a ser? Pues para él. A ti te pegan las consecuencias, porque si es una escuela de paga, dices, pues ya gasté mi dinero, lo eché a la basura. Si no es escuela de paga, de todos modos, te costó el uniforme, y te costó el pasaje, y te costó el desayuno, y todo, ¿no? Cuando mi hijo varón dijo, ya no quiero estudiar, le dije, perfecto, vete a trabajar. Se fue a trabajar, y al otro día me dijo, ya quiero estudiar. Le dije, no, ahora estudias y trabajas. Y entonces aprendió una lección importante. Desde entonces estudió y trabajó. Las consecuencias las tenemos que afrontar cada quien. Proverbios 9:13: en cambio, la mujer necedad. Y aquí empezamos a ver una figura simbólica para presentar el camino de la necia, que rechaza la sabiduría, y la sabiduría como otra mujer agraciada que ofrece hospitalidad y que ofrece lo contrario a lo que apenas en este versículo vamos a estudiar. Proverbios 9:13: en cambio, la mujer necedad es escandalosa, estúpida, esa es la versión que así lo traduce, e ignorante. Como les dije hace un momento, es lo contrario. Esta mujer es alborotadora, es desagradable, es simple, no sabe, es escandalosa, busca amigos. Y note el contraste entre esta mujer y la dama o la otra mujer llamada sabiduría. Esta es una mujer necia, que sus caminos no son piadosos. Esta es una mujer que se describe como una mujer de una moral mala. También es el símbolo de lo opuesto a la sabiduría.
La necedad es el rechazo a Dios. Y ciertamente esta persona no sabría nada que sea verdaderamente importante. Versículo 14. Esta mujer necia se sienta en su silla afuera de su casa, en lo más alto de la ciudad. Cuando tú empiezas a estudiar la Biblia de manera así detallada, puedes darte cuenta que incluso hasta la silla tiene un valor cultural en el conocimiento. No todos tenían sillas en ese entonces. La gente se sentaba en algún tapete o en algún... No, solamente cierto tipo de personas en la sociedad tenían sillas. Y lo menciono porque a veces lo leemos y decimos, pues sí, ni modo que se sentara en otra cosa. No, es que es un punto a resaltar, porque no todos tenían una silla, ¿no? Lo que está diciendo es que tenía cierta posición o buscaba cierta posición. Y esta mujer es como la mujer ramera que espera en la esquina y seduce a sus víctimas. Esta se sienta en la silla afuera de la ciudad, en lo más alto, afuera de su casa, en lo más alto de la ciudad, y los hombres que no son de Dios se involucran en su pecado. Se sientan a la puerta de su casa, y la necedad se encuentra en ese lugar, y en los lugares más altos también. Mientras la sabiduría trabaja duro para preparar una comida maravillosa y ofrecer hospitalidad impresionante, la necedad se sienta a la puerta y hace un llamado a quienes pasan por ambos lugares. Una está trabajando, preparando todo, y la otra está ahí, ¡hey, ven acá! ¿Y cómo has estado? Y Proverbios 9:15 continúa, y llama a la gente que pasa por ahí. Nadie le presta atención, pero ella dice, vengan los que necesiten aprender, y manda decir a los torpes, el agua robada sabe mejor, el pan que se come a escondidas es más sabroso. Pero ellos no saben que ahí reina la muerte, que sus invitados están ahora en lo más profundo del lugar de los muertos. Fíjate cómo la necedad tiene su propio programa de entretenimiento para llevar a sus víctimas. Y dice, los deleites prohibidos son dulces, placenteros, por su riesgo y su peligro. Date cuenta cómo la sabiduría dice que los simples se vuelvan a mí, pero también esta mujer dice que los simples se vengan a mí. Las aguas robadas. Alguien por ahí puso un comentario y dijo que se refiere a una aventura con una mujer que no es la suya, o sea, el adulterio, como hemos dicho antes, que conduce al infierno, a la destrucción, a donde te envuelve con las palabras lisonjeras y necias que te van a conducir a la muerte. Y si te das cuenta y pones un poquito en detalle cuando esta persona, esta mujer necia, dice, el pan se come mejor a escondidas, el agua robada sabe mejor. ¿Cómo podemos entender que el mensaje de la locura es llamar a lo que es bueno malo y a lo malo bueno? Cómo el mensaje es distorsionado. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Es lo que el mundo dice. Los placeres prohibidos son más agradables. Agustín, es lo que dice ahí, ¿no? Agustín de Hipona describe cómo robó fruta. Dice que no lo hizo por el hambre, porque tiró la mayor parte de la fruta, sino por el mero placer del pecado. Lo hizo para quebrantar la ley de Dios. O sea, lo describe cuando dice, lo robé no porque tuviera hambre, sino por ese
ese sentimiento de, no sé si alguna vez usted lo ha experimentado. ¿Qué se sentirá hacer esto y que no te descubran? No tienes necesidad de hacerlo, pero te llama esa maldad, eso, el decir una mentira, el robarte un dulce, no sé si me explico, es la sensación esa que se vive. Y esta relación de agua y pan pretende establecer un contraste entre la rica comida que ofrece la sabiduría y la comida ordinaria que ofrece la mujer sensata. Porque es interesante ver que por un lado la sabiduría te ofrece carne y vino a los invitados, y por el otro lado ofrece pan y agua. Así el mundo te quiere ofrecer, así como se le ofreció a Adán y a Eva para llevarlos a la destrucción, así también derribará a los necios, los llevará a la muerte. Hay un atractivo ahí genuino de emoción, de independencia, de camaradería. He escuchado a gente que dice, yo cuando me muera yo me quiero ir al infierno porque ahí están todos mis cuates. ¿Yo para qué me quiero ir al cielo si ahí no hay nadie que conozca? Yo quiero estar con los que aquí convivía, en burla de lo que uno les está predicando. Y ese es el atractivo que tienen, esa emoción, la independencia, la camaradería, el placer de quebrantar el mandamiento de Dios. Y el consejo de la sabiduría es, no lo hagas. Porque el pecado tiene sus placeres por un tiempo, porque esa es la verdad. El atractivo es que va a ser dulce, va a ser emocionante, va a ser una emoción, una adrenalina, pero por un momento. Y después viene una eternidad de dolor. Hebreos 11:25, Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. No sé, Isaac, si el siguiente es otra vez Proverbios 9:18. Gracias. Proverbios 19:18, pero ellos no saben que ahí reina la muerte, que sus invitados están ahora en lo más profundo del lugar de los muertos. Y aquí vemos que la necedad tiene un fin. Te va a presentar, como lo dijimos hace unas semanas, no sé si fue la semana pasada o hace unas semanas, ¿cómo le llaman al letrero ese que está fuera de la marquesina, donde está el desplegado, el espectáculo que va a haber, y te presenta algo extraordinario y dices, oh, wow, mira, pero cuando entras, tarán, es otra cosa allá adentro. Como le he dicho, ¿no? De los catálogos esos de los productos que venden bien baratos, que dices, ay, mira qué bonito y bien barato, y lo compras, y cuando te llega solamente una vez sirve y ya después ya no sirve. Algo así. Una publicidad extraordinaria para recibir un producto que no vale la pena. Porque te invita a aceptar y a disfrutar, y es atractivo, y te vas a dejar llevar por este dulce, por este placer, por pocas horas o días, pero los que lo comen están siendo dirigidos al infierno. La necedad seduce a sus víctimas con la verdad a medias de que el pecado da placer, como cuando Satanás allá en Génesis 3:3 dice esto: pero Dios nos dijo, hablando Eva, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Y Satanás responde, no morirán, no les va a pasar nada.
y los engaña y los envuelve. Y aquí está esta mujer llamando a las personas sencillas, invitándolos a su casa. Pero si aceptan la invitación, asistirán a un funeral y no a una fiesta, y será su propio funeral. Y en cada ciudad, en cada calle, junto a cada puerta de oportunidad están estas dos voces, la sabiduría y la necedad, llamando a los hombres. Y aquí el punto es, ¿qué voz vas a escuchar? ¿El llamado de la sabiduría para vivir o el llamado de la necedad que te conduce a la muerte? ¿Cómo vamos a discernir entre las voces? Teniendo el temor de Dios en nuestra vida. Rindiendo el control de nuestra vida a nuestro Señor. Entregándole lo más profundo de nuestro ser para que Él nos corrija y nos guíe. Porque si no, podemos ser engañados, podemos caer. Y nuestra oración es que Dios nos libre. Y no solo a nosotros, sino a los más jóvenes. Porque si usted se ha dado cuenta, el libro de Proverbios está dirigido a un hijo, a un joven, a una persona que está creciendo, que está dándose cuenta de las cosas. A lo mejor tú dices, pues yo ya tengo tantos años, ya he vivido, ya más o menos conozco, la experiencia me dicta, me dice, ok, puede ser, pero yo conozco gente que tiene 50 y tantos años y se sigue comportando como un chavo de 14 años, que es necio, que es rebelde, que es... Incluso hasta a veces nosotros en algún arranque de lo que sea, nos comportamos de una manera que dices, estás actuando como adolescente, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, todos creo yo necesitamos temer a Dios, buscarlo, decirle ayúdame, porque cuando se presenten esas dos voces, ¿a cuál de ellas vas a hacer caso? Oremos. Eterno Padre, te damos muchas gracias, porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta de lo mucho que nos haces falta, de la necesidad más bien tan grande que tenemos. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, produce en nosotros, como dice tu palabra, el querer como el hacer. Permítenos experimentar la sabiduría que conduce a la vida, Señor, el temor reverente que nos permite honrarte, amarte, servirte. Aléjanos de la necedad, de la atracción que conlleva al pecado y a la muerte. Hazme saber y hazme entender, Señor, te lo pido. Te pido que bendigas a mis hermanos, que les ayudes y que a todo aquel que escucha pueda recibir tu sabiduría, pueda recibir la guianza que necesita para su vida. Para siempre y por siempre, Señor, a ti sea gloria y honra, reconocimiento. Gracias por un día más en tu palabra. Gracias por tu